Es la última clase y vamos a aprender. Vamos a manejar así. Son 10:43. Voy a tratar de avanzar esto hasta las 11:43, sería. Hasta las 12 de repente. Y de ahí vamos a grabar los dos evangelismos, ¿ya? Ahora, y le voy a dar un descanso de unos 5 minutitos para prepararnos y preparar la cámara también todo y ya apagar todo esto y que ustedes puedan grabar. Por eso me interesa la forma de cómo ustedes evangelizan y están compartiendo, para que no solamente nosotros lo escuchemos acá, sino que una vez grabado, el hermano lo pueda compartir a muchos otros hermanos por WhatsApp y así ellos aprendan también a cómo evangelizar en quechua, ¿ya? Evangelizar en quechua. Muy bien, a propósito de capacitaciones, eh, anoche a las 12 de la noche recibí un mensaje de un seminario que se ha cerrado. Este seminario ya iba a cumplir 170 años de existencia. Sí. Y es el seminario que empezó un famoso predicador que se llama Charles Haddon Spurgeon. Se cerró ese seminario. Ya no funciona más. ¿Por qué? Número uno, hermanos amados, cuesta sostener un seminario. Y ojo que ya no hay mucha gente que quiera apoyar la obra, económicamente hablando. Gracias a Dios, porque ustedes aquí están disfrutando en cierta manera de una bendición muy especial. Por ejemplo, la alimentación, entiendo que la iglesia ha suplido, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero también gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a nosotros, a mi esposa y a mí, otros hermanos, para venir y estar con ustedes. Gracias al Señor. Y gracias a Dios que este material, que en realidad tiene un valor mucho más allá de lo que les está costando, solamente creo que les están cobrando todo lo que es el trabajo de reproducirlo. Pero en realidad estos materiales cuestan mucho más. Pero, por otro lado, también lo que les comparto a ustedes no es algo que lo he aprendido hace un mes. Esto es algo que hemos aprendido en más de 30 años de ministerio. Entonces, hay que valorar a los pastores que vienen y nos enseñan. Hay que valorar, hay que apreciar, hay que orar por ellos para que Dios les siga ayudando a seguir enseñando en otros lugares. Lamentablemente, este seminario se ha cerrado por falta de economía. ¿Y eso qué significa? Hay menos estudiantes. Cada vez hay menos estudiantes. Oremos para que Dios levante más obreros. Más obreros. Como les digo, me da mucha tristeza que en Urubamba solamente haya 6 alumnos y ninguno es de primer año. ¡Wow! Ninguno es de primer año. Hay de segundo, hay de tercero y creo que hay 2 de cuarto. Ese seminario muy pronto se va a cerrar también. Por eso hay que orar, para que Dios levante obreros. Hay que orar. Promuevan ustedes en vuestras iglesias, obreros. Promuevan. Mire, casi toda esta semana yo he estado hablando y hablando
Y he estado animando a que ustedes piensen en servir al Señor, ¿no? Y lamento mucho, me ha dado mucha tristeza escuchar esta noticia, ¿no? Pero seguimos adelante nosotros, ¿ok? Primer ejemplo, primer paso, primera huella, primera característica de todo discipulador es la sencillez. La sencillez. Ahora sí puedo escribir, creo. Ahí está. Jesús fue ejemplo en sencillez. Pero también Jesús fue ejemplo en sumisión. Mira, Jesús, ahí podemos ver en la pantalla, Jesús se sometió a ¿quiénes? A sus padres. Chicos, Jesús nos muestra a una persona que se sometió a sus padres. Sus padres eran los mejores padres de la tierra. No, eran padres pecadores. Pero el texto dice lo siguiente, que él estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Pregunta, su papá y su mamá, ¿se habrán equivocado? Claro, porque son hombres como nosotros. Pero aunque ellos se equivocaron, mira, escucha, acá estoy hablando a los hijos, niños. Aunque su papá y su mamá de Jesús se equivocaron, Jesús nunca se rebeló. Jesús nunca se enojó contra sus padres. Jesús nunca cuestionó la autoridad de sus padres. Jesús jamás desobedeció a sus padres, sino por el contrario se sometió. Aunque su papá y su mamá no fueron los mejores padres. Así que nunca podemos nosotros echar la culpa a nuestros padres para rebelarnos. Jamás. Mi papá no fue el mejor papá. Es más, mi papá conocía de la palabra de Dios, pero no me castigó con vara. Él me castigó con eso que encontramos aquí en el mercado. Exacto, con eso. Y a veces cuando me castigaba con eso, me hacía doler mis testículos. Porque eso agarra y rodea toda la pierna y la punta justo cae donde. Por eso castigar con, ¿cómo se llama eso? Eso es pecado. Castigar con correa es pecado. Castigar con manguera es pecado. Castigar jalándole la oreja es pecado. Castigar jalándole el cabello o de las trenzas, eso es pecado. O castigarle pellizcándole. Ay, ay, ay. ¿Estamos ofendiendo a Dios o no? Porque Dios nos ha dicho con qué debemos de castigar. Y eso es la vara. Y la vara va directo ¿a dónde? Exacto. Y las nalgas, aunque se pongan rojo, 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 no va a morir. Porque nadie muere cuando es castigado en las nalgas. Así que es un privilegio que tu papá te castigue en las nalgas. Pero ya papás, mamás, ustedes tienen que cambiar. ¿Ya?
no Correa, no Manguera, no San Martín, ninguna de ni zorrego, soga, jalar la oreja, cocachos, patadas, nada de eso. Porque todo eso es, mire, y nunca tampoco castigues, el pastor estaba indicando, ¿no? Aquí a su bebé. Yo no lo hice así, sino ahí en la cama nomás. Ahí. Pero con su vara de 20 centímetros a los 14 días de nacido. ¿Cuántos días? 21 días, ¿no? Ya, 21 días. ¿Ve? Hermanos amados, Dios ha creado, Dios es sabio, Dios no es tonto. Dios es sabio, inteligente y sabe que el niño necesita vara. Y eso se tiene que hablar. Pero jamás, escuchen, jamás Jesús se rebeló. Ahora, yo no creo que le hayan castigado, porque él fue sin pecado, pero es posible que se haya equivocado mamá y le hayan castigado a Jesús. No lo sé. No voy a decir que sí, ¿ya? Ni tampoco voy a decir que no, porque el texto no nos dice nada. Pero una cosa que sí sabemos es que Jesús estaba sujeto a sus padres. Mira, se sometió al bautismo de Juan. Pregunta, ¿necesitaba bautizarse Jesús? No. ¿Por qué? Porque él no era pecador, pero se bautizó. Nota, eso es sumisión. Se sometió a las autoridades, ¿no? Se sometió a la voluntad de su padre. Se sometió hasta morir, como dice Filipenses, pero nunca reclamó, nunca protestó, nunca dijo, están pisoteando mis derechos. Él nunca dijo eso. Así que el primer ejemplo es ¿se acuerdan? Sencillez. El segundo ejemplo es la sumisión. Ahora, la Biblia nos habla de eso. Mira, la Biblia demanda a los creyentes que seamos sumisos a Dios, que los creyentes nos sometamos a las autoridades. Ahí están los versículos. También la Biblia nos menciona que los creyentes debemos estar sumisos a nuestros líderes espirituales. Debemos someternos unos a otros. Los jóvenes deben someterse a los ancianos. Las esposas deben someterse a sus esposos. Los trabajadores deben estar sumisos a sus patrones. Y los hijos deben estar sujetos a sus padres. Entonces, hasta aquí ya vemos dos ejemplos en la persona de Cristo. Número uno, una persona sencilla y humilde. Número dos, una persona sumisa, obediente. Pero también tenemos otro ejemplo en Jesús y es el servicio. ¿Ok? Ahí está la otra S, el servicio. Jesús, mira, no, él no dijo, aprended de mí que soy el más grande profeta, yo he hecho muchos milagros, aprendan de mí, he sanado a miles de enfermos, aprendan de mí que he dado de comer a miles, he resucitado muertos, así que aprendan de mí. No, él, ¿qué fue lo que dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde y sabes, en esa actitud es que él, hermanos, aprendió a ser un verdadero siervo y nos mostró lo que es ser un siervo. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene acerca de el liderazgo? Líder es el que ordena y siervo es el que obedece. Pero Jesús nos enseña que el verdadero líder es el que sirve y no el que busca una posición para ser servido. Mire, ahí hay varios versículos. ¿Podemos leerlo todos esos versículos? Creo que sí. A ver, juntos, dos en voz alta, dos, tres. Será vuestro el que es
Si alguno quiere ser, sea el mayor como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Quiero hacerles notar un detalle simple. Lo he enseñado en varias oportunidades y voy a hacerlo aquí con ustedes. Igual. Y tal vez ustedes ya saben lo que voy a hacer. ¿Quién es? Jaime, ¿puedes pararte aquí, por favor? Acá, mirándome a mí. Ahí está bien. Pregunta, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? Ahora, Jesús enseñó esto e hizo esta misma pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sabes, pero él no hizo la pregunta en forma positiva. Él dijo esta palabra. ¿No es el que se sienta a la mesa el mayor? En realidad el que sirve no es el mayor. ¿Quién es el mayor? Mira, yo voy a un restaurante, viene el mozo. ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa. Yo soy el que voy a pagar. Por favor, tráigame un plátano. Yo ordeno, porque yo soy el que voy a consumir. Entonces, mozo, por favor, límpiame la mesa. ¿Ok? ¿Y qué hace él? Ya, tiene que limpiar la mesa. Mozo, por favor, tráeme un plátano. Listo, me trae el plátano. Mira, yo tengo todo el derecho de reclamar y decirle, mira, mozo, este plátano está torcido. Por favor, cámbiame de plátano. ¿Tengo derecho o no? ¿Por qué? Porque yo soy el mayor. Luego le digo, tráigame una taza de café, por favor. Tráeme la taza de café. Listo, ¿me trae? ¿Ok? Muy bien, gracias. Pero este café está frío. ¿Tengo derecho de reclamar o no? ¿Por qué? Correcto. Y él es el que sirve. Así que el mayor no es el que sirve, sino el que se sienta a la mesa. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Luego, yo no estoy aquí como el que me siento, sino como el que sirve. Así que siéntate, siéntate, Jaime. Y Jesús dice, ¿quién era el mayor? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús es el mayor. Los discípulos son hombres. Jesús es Dios. ¿Quién debería servir a quién? Los discípulos a Jesús. Pero él dijo, yo no estoy aquí para ser servido. Yo no he venido para ser servido, aunque merece ser servido. Él es digno de ser servido. Pero yo estoy aquí como el que sirve. Así que él agarra su toalla y le lava los pies. ¿Quién debió lavar los pies? Exacto, hermana. Los apóstoles debieron servir a Jesús. Los apóstoles debieron lavar los pies de Jesús. Pero Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ahora, ¿qué estamos viendo en esa lección? Y él dijo claramente, ¿entienden lo que he hecho? ¿Has entendido lo que he hecho? Ahora anda, haz lo mismo. Ese es el discipulado. Gracias, Jaime. Entonces, ¿cuál es el tercer ejemplo maravilloso que vemos en la persona de Jesucristo? Lo que es el verdadero, mire,
Si no fuera humilde, no haría esto. Entonces, número uno, Él nos mostró la sencillez, lo que es la humildad. Número dos, Él nos mostró lo que es la sumisión. Él nunca reclamó. Y Él nos mostró lo que es verdaderamente ser un siervo. Mire, todo discipulador, ojo, todo discipulador, si vas a discipular a otro, tienes que ser ejemplo de sencillez, ejemplo de sumisión, ejemplo de siervo, ejemplo de ser un siervo. Avanzo aquí. Pero hay otra cosa más, que es la santidad. Hermano, Jesucristo nunca pecó. Él, por el contrario, dijo, habló, hizo todo lo que le agradaba a su Padre. Y Dios, hermanos, siempre quiso que los líderes espirituales sean santos, consagrados, apartados. Y Jesús es un gran ejemplo de santidad. En una oportunidad, Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Y qué fue lo que dijeron la gente? Nadie. Nadie podía redarguirle de pecado. Él en su santidad reaccionó o actuó correctamente contra el pecado. Por ejemplo, en una oportunidad, Él enfrentó las tentaciones, aunque fue tentado, no pecó, condenó la contaminación del templo, condenó el pecado de los fariseos, no pecó reaccionando mal. Y Pedro escribe así. Mira lo que, vamos a leer juntos lo que dice Pedro. A ver, juntos, 2, 3. Cristo, dejándonos que el cual ni se halló quien cuando le maldecía, cuando padecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que observamos en este versículo? Que Pedro está diciendo que nuestro más grande ejemplo es Cristo. Y Él dejó esas pisadas. Y hemos hablado de 3 pisadas. ¿Cuáles son? 1, la sencillez. 2, la sumisión. 3, el servicio. Y ahora 4, ¿qué? La santidad. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, Dios demanda de nosotros que seamos santos. Pero hay una S más que no está aquí. No solamente completo aquí, no solamente Él fue ejemplo de sencillez, no solamente ejemplo de sencillez, sino de sumisión. Fue ejemplo en servicio, pero también fue ejemplo de santidad, pero también fue ejemplo de sacrificio. Jesús, estando en la tierra, Él vivió de una manera sacrificada. Sacrificó su propia vida. Y si algo necesitamos reflejar, escuchen, si hay cosas que necesitamos reflejar hacia nuestro discípulo o a quien estamos discipulando, es estas cosas. ¿Hay más cosas? Seguro que sí, pero mínimamente nuestro discípulo necesita ver en nosotros
a una mujer, a un hombre sencillo. A un hombre, a una mujer sumisa. A un hombre o a una mujer que sea siervo, sierva, servicio. A un hombre o a una mujer, exacto, que esté viviendo en santidad. A un hombre o una mujer sacrificada. Aquí es donde tengo una definición muy sencilla de lo que es el verdadero liderazgo, de lo que es un verdadero discipulador. Es aquella persona, escucha, es aquella persona que con un corazón sencillo se somete a la voluntad de Dios para servir de manera sacrificada y en santidad. Repito, un verdadero líder es aquel que con un corazón sencillo, humilde, se somete a la voluntad de Dios para servir a Dios y a los demás de manera sacrificada y en santidad. Yo doy gracias a Dios por los misioneros que han venido de otros lugares. Gracias a Dios. Pastor Cristóbal Churata fue discipulado por un hombre que creo que cumplió estas cosas. Podemos ver en este misionero Kenneth, fue un hombre sencillo. Y en su sencillez, él se fue a dónde a vivir. ¿Cómo se llama el lugar? Santo Tomás de Chubivilcas. Ahora, no está mal ir a vivir a Lima. No está mal vivir y quedarse en Cusco. Pero este hombre se fue adentro. Se sometió a la voluntad de Dios. Sirvió, un siervo, sacrificado. Me acuerdo que él me decía, una vez al mes bajaba de Santoto a Cusco para comprar su comida y sacar sus cartas del correo y mandar sus cartas. Y vemos que vivió en integridad, en santidad. Ese es el modelo de hombres que necesitamos ser para los que vienen detrás de nosotros. El reto es grande, el desafío es grande. Os animo, hermanos amados, y concluyo con esto, que seamos discipuladores ejemplares, que nuestra vida sea un más grande ejemplo, que tú y yo estemos viviendo una vida sencilla, sumisa, servicial, sacrificada y en santidad. Todos nosotros, aunque no sepamos, aunque no sepamos predicar bien, aunque no seamos expertos en evangelizar, aunque no tengamos buena palabra, pero que nuestra manera de vivir, que sea una vida manera sencilla, sumisa, servicial, sacrificada y eso que vean los que nos conocen. ¿Estamos? Evangelizar requiere práctica, ¿no es cierto? Y tal vez vamos a demorar en aprender. Tal vez inclusive, mira, no vas a lograr rebatir a los budistas. No vas a lograr rebatir a los testigos. No vas a lograr rebatir a los
de barba larga, pero sí vas a poder mostrarles un ejemplo. Muéstrales un ejemplo. No tendrás palabras, no dominarás apologética. Tal vez nunca vas a llegar a dominar toda la Biblia, pero vive una vida ejemplar para tus hijos, para los hermanos de la iglesia. Vive una vida ejemplar en sencillez, en sumisión, en servicio, en santidad y en sacrificio. ¿Ok? Amado Padre, gracias te damos por esta mañana. En verdad, discipular a otros es dar lo que tenemos. Pero si nosotros mismos no estamos siendo ejemplos reales, va a ser muy difícil guiar a otros. Como tu palabra mismo nos advierte que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos ser buenos ejemplos. Y ayuda a mis hermanos aquí, que todos, y eso me incluye a mí, que todos seamos ejemplos de sencillez, ejemplos de sumisión, ejemplos de servicio, ejemplos de una vida santa, ejemplos de una vida sacrificada, dedicada a ti. Por favor, ayúdanos. Te rogamos y te ruego de manera especial por mis hermanos. Y aprovecho, Padre, en esta mañana para orar por Jaime. Él está enfermo. Es posible, Padre, que los médicos no le puedan ayudar. Es posible que las medicinas no sean efectivos para él. Pero tú tienes la capacidad, tú tienes el poder. Si tu plan es, Padre, darle una buena salud, por favor, pedimos que se la des. Te rogamos que se la des. Pero esa salud que él ha de tener sea con un propósito, el propósito tuyo. Haz tu voluntad en la vida de Jaime. Padre, confiamos en tu plan soberano para él. Gracias te damos que él ha llegado a esta iglesia. Pero ahora pedimos que tú empieces a obrar en su vida. Haz con él conforme a tu voluntad. Por favor, te rogamos y ayuda al pastor Cristóbal a seguir adelante, aunque haya dificultades de todo tipo, de salud, economía, ministeriales, familiares, cualquiera que sean las dificultades. Señor, glorifícate en ellas y haz que tu gloria sea evidente. Muestra tu poder ayudándole. Igualmente a Calé, gracias por su trabajo. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana. Gracias por el pastor de esta iglesia. Gracias te doy por todos. Y te ruego, Dios, que tú les ayudes a crecer en sus vidas cada día. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener 5 minutos de descanso y luego regresamos para terminar en esta mañana la capacitación. ¿Ok?